Buenas noches y bienvenidos un día más a América Directo. Hoy, amigos, tenemos un programa súper especial, sobre todo porque vamos a hablar de cómo está cambiando América desde la llegada de Donald Trump. No solo en ese G20 donde Milei ha representado a Donald Trump, sino donde el grupo de Puebla agachaba la cabeza, sobre todo personajes como Sánchez, que nadie le reconocía, encima con su mujer 4 veces imputada, que la lleva ahí, no tiene vergüenza. Pero es que esta gente, el crimen transnacional no tiene vergüenza. Y es que, amigos, estamos hablando de que Maduro cada día ve las cosas más complicadas. Donald Trump le ha hecho una amenaza clara para acabar con todo esto, y María Corina Machado, por primera vez, la oposición dice a Estados Unidos que tome medidas para acabar con este régimen criminal. Mientras tanto, pues Petro, ¿qué hace? Pues llamar fascistas, ¿cómo? Fascistas a Trump y a Milei. O sea, bueno, es que este narcoterrorista tercermundista no puede decir otra cosa. Es típico del comunismo, llamar a todo aquel que no piensa igual que él fascista. Esa es la realidad. Con nosotros hoy tenemos a nuestro querido Luis Magán. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado de estar aquí a tu lado y en este programa tan fantástico. Y amigos, vamos a empezar, sin más, vamos a Argentina. Atención, el milagro de Milei, a pesar de lo que digan los comunistas tercermundistas. Dicen, la prima de riesgo argentina sigue en caída libre y toca su nivel más bajo desde abril del 2019. Señor Magán, es increíble lo que está consiguiendo Milei. Sí, en un año. No lleva ni un año. Un año, exacto, que recordémoslo en un año. Es verdad que todavía todas sus conquistas económicas no están llegando a toda la población de Argentina, pero es que es un proceso lógico. Quiero recordar una cosa, nosotros cuando alcanzábamos esa cifra de punto de riesgo, o sea, de nota de riesgo, en los años de la crisis económica aquí en Europa, bueno, en el mundo entero, en España llegamos a alcanzar 700 y pico también de puntos, y no teníamos palabras, no teníamos adjetivos para decir lo que significaba. Ellos llegaron a 2.500 puntos de prima de riesgo y han bajado a 746. Es un éxito brutal, pero no solamente ese es el éxito del señor Milei y de su política, sino que han bajado, como bien sabes, Jesús Ángel, el índice de inflación de este mes de octubre pasado a 2,7, que significa el más bajo desde noviembre del 2021. Y eso va a tener una repercusión evidente en la clase trabajadora, las clases medias y en general en el pueblo argentino. Es decir, pronto, yo creo pronto, más pronto que tarde, van a empezar a ver una evidente mejora económica en todos los bolsillos y en la economía en general en el pueblo argentino, que buena falta le hace después de los terribles años de kirchnerismo y de peronismo. Pues vamos a seguir, amigos, y vamos a conectar con nuestra querida Azabache, que está al otro lado de Sky. Buenas noches, Azabache. Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Estamos hablando del milagro de Milei. Milagro económico, en menos de un año está revertiendo lo que nadie se imaginaba, que Argentina, que estaba prácticamente muerta, empieza a resurgir de sus cenizas. ¿Cómo es posible esto? Mira, me encanta como lo que estaban diciendo en el piso porque lo veo como el gladiador libertario. La verdad es que está haciendo un trabajo titánico y me encantan las cifras que dieron porque realmente es así, viste que dato mata relato y la verdad es que los datos están haciendo llorar a los zurdos por el mundo. No hayan que hacer en los medios de comunicación para tergiversar los mensajes, pero vamos a los datos. Bajó el riesgo país de 2.500 a 746 puntos. La inflación que venía cuando tomó el gobierno Milei en 25, casi 26% rodando, hoy está en 2.7, como bien lo decían en el piso. La brecha cambiaria era de 200%, ahora es un 10%. Está
tratando y lo está logrando acabar con la corrupción y la impunidad en este país, que es una cosa que la verdad es un mal terrible en toda nuestra región. Está arreglando la cancha, cuando digo está arreglando la cancha me refiero al piso jurídico. Yo lo llevo a términos futbolísticos porque está poniendo la grama, el arco, las gradas en buena calidad para que cada uno de nosotros pueda prosperar en libertad. Está también atacando el frente de seguridad, tiene una guerra contra el narcotráfico, contra el terrorismo y está armando por primera vez a nuestras Fuerzas Armadas, y digo nuestras porque yo también me siento argentina ya, que estaban rezagadas, pisadas por el kirchnerismo chavista, desarmadas, y hay hoy que proteger nuestras naciones porque este socialismo del siglo XXI es criminal y estamos hablando de narcotráfico y terrorismo. Por supuesto, el alineamiento político que marca Milei tan claro con Israel, con Estados Unidos, con los países libres, es maravilloso. Antes Argentina, lamentablemente, en los 16 años de kirchnerista chavista, sus aliados eran las dictaduras, tiranías y autocracias, incluyendo la de mi país, Venezuela. La verdad es que estamos viendo un cambio maravilloso. Yo estoy viviendo historia y cada paso me hace tan feliz, Jesús. Te juro por Dios que esto es para mis ojos, que vengo de un país destruido y que la región ha estado contaminada de socialismo nefasto durante décadas. Estamos viendo un milagro libertario en la Argentina. Quiero leerte otra noticia que dice que Petro arremete contra Venezuela y señala de fascistas a Milei y Trump. Esto ha pasado en el G20. ¿Qué opinas de estos comentarios del tercermundista corrupto y narcoterrorista de Petro? Bueno, imagínate, de una ignorancia tremenda, porque el fascismo, y lo voy a decir en una frase, todo dentro del Estado, nada fuera de él. Y Milei, Trump, son dos personas, primero, que ganaron democráticamente, segundo, que, bueno, luchan por la libertad de mercado, la libertad individual y luchan también por el Estado mínimo, o sea, todo lo opuesto a lo que es un fascista. Un fascista, por ejemplo, viene siendo Maduro, donde hay supresión de libertades, culto al líder, militarización de la sociedad. No hay realmente libertad de expresión ni libre acceso a la información en Venezuela. Esos son fascistas, cuando el Estado quiere controlar todo, cuando te coarta las libertades, derecho a la vida, la libertad y a la propiedad. Pero más allá de eso, en ese artículo también él dice que no hay voto libre en Venezuela por un bloqueo. Y yo quiero que me permitas, por favor, unos minutos para aclararle a toda nuestra audiencia que en Venezuela no existe bloqueo. Lo único que sí existe son sanciones que se le han impuesto justamente a personeros del régimen que han cometido hechos de corrupción y, por supuesto, a las empresas que expropió Chávez en su momento. Sanciones que fueron flexibilizadas en la administración de Biden y hay en este momento mucha negociación de petróleos entre ellos. Estados Unidos siempre ha sido nuestro gran socio comercial y eso nunca ha parado. Entonces, a mí me preocupa mucho cómo esta gente de zurda que quiere instalar una falsa narrativa llama a un bloqueo. Pero vamos a suponer que sea así. Imagínate que Venezuela está bloqueada por Estados Unidos y el resto de los países. ¿O es que el resto de los países no comercian con Venezuela? Entonces, es una ridiculez de este señor que es aliado a la tiranía asesina, que es aliado a este eje del mal, de tratar de imponer falsas narrativas. Señor Petro, escúcheme de este programa maravilloso que me da la oportunidad de hablar. Déjeme decirle que usted es un falso predicador del eje del mal del socialismo del siglo XXI. En Venezuela sí es verdad que el voto no es libre, pero no es libre desde que Chávez tomó el poder, cambió la Constitución, eliminó el Senado, tomó al Consejo Nacional Electoral, se apropió de las Fuerzas Armadas, inhabilitó a los posibles contendores, hizo todo, hizo un Tribunal Supremo de Justicia por encima de los demás poderes y nosotros perdimos la democracia y la libertad desde hace años, señor Petro, desde su amigo, desde su aliado, desde su socio. Y usted pertenece a lo mismo y está lamentablemente llevando a Colombia a la misma historia de Venezuela, cosa que me duele mucho. Pues Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí en América Directo y toda la gente que nos está viendo está esperando que des ese grito de guerra tan mítico ya que atraviesa continentes, océanos y planetas. Ay,
Qué lindo, gracias, mi amor. Síganme, por favor, en @sabachonline en todas mis redes sociales. Un abrazo a todo el equipazo del piso. Y, por supuesto, ¡viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! ¡Mua! Pues viva la libertad, Azabache. Y para libertad, atención, el golpe de mano que ha recibido Maduro. Atención. Mientras que en España el chavista de Sánchez no reconoce al gobierno legítimo de Edmundo González y María Corina Machado, atención, Estados Unidos reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Jaque mate a la basura comunista que ha hundido en la miseria absoluta a Venezuela. Señor Magán. Bueno, pero eso es una noticia que ya queda vieja, porque esta misma tarde, bueno, este mismo mediodía, Meloni en Roma recibía a Edmundo González y le reconocía también, es decir, van cayendo uno tras otros países, evidentemente países occidentales, países que tienen regímenes democráticos, asumiendo que el triunfo de la oposición, representado por Edmundo González, pero que realmente el motor era María Corina, ha desenmascarado el fraude que hicieron el señor Maduro y toda su corte. Tenemos una fecha clave, Jesús Ángel, el 10 de enero. El 10 de enero es la toma de posesión del nuevo presidente de la República Venezolana, y en esa fecha debería de estar en Caracas el señor Edmundo González asumiendo la franja de presidente del gobierno. Va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. Primero, porque hay otras fuerzas que no son occidentales, que no son de países libres, que apoyan el régimen de Maduro, como son los iraníes, como es el señor Putin, y como probablemente sean los chinos, no de una manera descarada. Y algunos de ellos, incluso sus vecinos, como el señor Petro, hasta hace unos días, hasta hace unas semanas, hasta hace unos meses, también tenían un mensaje muy conciliador con el señor Maduro. Consecuentemente tenemos que tener esperanza, pero creo que va a ser muy complicado que afortunadamente o que desafortunadamente, mejor dicho, que afortunadamente llegue en ese día, esa fecha, el 10 de enero, y que consigamos un cambio rotundo de régimen en el país tan querido como es Venezuela. De todas maneras, todas estas acciones del señor Anthony Blinken en Estados Unidos, la señora Meloni, la Unión Europea, todos estos países que reconozcan a Edmundo González, e incluso hay que recordar a nuestros televidentes que también lo hizo nuestro Congreso de los Diputados. No así el gobierno, pero sí nuestro Congreso de los Diputados. Es importante para consolidar la opción democrática y el resultado real de las elecciones que tuvieron en Venezuela. Yo le pregunté en una entrevista que hicimos junto a Meibo Petit, que se ha emitido en esta casa, a María Corina Machado. Exacto, magnífica entrevista. ¿Qué opinaba el comportamiento del gobierno de Sánchez al no reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela? Y la verdad que lo dijo abiertamente, que es impresentable. Claro, lo es de hecho, y es una actitud que yo creo que está condicionada en cierta manera también por los socios de gobierno. Es decir, los socios de gobierno condicionan también la política internacional de este gobierno, del gobierno de Sánchez. Es decir, tener en la mesa del Consejo de Ministros de Moncloa a representantes del comunismo encubiertos y estar apoyados en el Congreso de los Diputados por gente como Bildu, o con gente como Esquerra Republicana, o gente como los gallegos, pues evidentemente del bloque nacionalista gallego, pues evidentemente condiciona también la política internacional, que el gobierno de Sánchez se escuda con que la actitud, y quien realmente le condiciona al señor Sánchez es el expresidente Zapatero. Es decir, los vínculos que tiene el expresidente Zapatero con el gobierno de Maduro, habrá algún día que los conozcamos realmente y sabremos la actitud tan miserable que ha tenido, sobre todo en los últimos meses, después de las elecciones, pero también anteriores meses, y que el señor Zapatero se justifica diciendo que hay que tener siempre una línea de diálogo abierto con el gobierno del señor Maduro.
Pues vamos a seguir porque, atención, Mike Waltz prometió endurecer directamente las sanciones contra el régimen de Maduro. Dice, Venezuela está en crisis por las políticas de su cártel. Bueno, la verdad que desde que ha llegado a Trump es un cambio de 180 grados, señor Magán, de todo lo que está pasando en Hispanoamérica, que era un cachondeo, donde el cártel de Puebla actuaba como quería, donde quería. Biden era un pobre diablo que ni pintaba ni hacía nada, pero yo creo que con el nuevo equipo de gobierno de Donald Trump esto va a ser un antes y un después. Ojalá, ojalá sea así. Ojalá, digamos, un poco la percepción que se tiene de endurecimiento de la política norteamericana contra los regímenes dictatoriales. Son dictaduras. No podemos enmascararlas de ninguna manera, ni dibujarlas, ni redefinirlas de ninguna manera. Nicaragua, de la que no se habla apenas en los medios de comunicación española, siguen metiendo en la cárcel a gente que representa a la sociedad civil, incluso a sacerdotes, a cardenales, a obispos. Cuba, que sorprendentemente tenemos al hijo del dictador cubano Díaz-Canel aquí en Madrid con una famosísima actriz paseando por sus calles. No se van a disfrutarlo no se van a disfrutarlo a Corea del Norte, ni siquiera a Managua, ni a Caracas. No, vienen a Madrid, a una ciudad que es la representación de la libertad, que es una ciudad que se ha puesto de moda en el mundo entero. No podemos permitir esto, no definir claramente y no estar actuando de una manera beligerante y fuerte, y esperemos que lo haga el gobierno de Trump contra estas dictaduras como la de Venezuela, como la de Cuba, como la de Nicaragua y como hay otra serie de dictaduras en el mundo. Pero a nosotros las que nos interesan son las que más cerca de nuestro corazón están, que son, en definitiva, Iberoamérica. Hay que recordar, amigos, que Michael Waltz protagonizó, o la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el pasado lunes la Ley Bolívar, una medida bipartidista que prohíbe al gobierno de los Estados Unidos contratar con empresas que realicen operaciones comerciales con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela o con cualquier gobierno sucesor no reconocido por Washington. Por lo tanto, amigos, esto es un antes y un después de lo que era Venezuela, porque lo que no se puede permitir es lo que ha hecho Biden. Cuando estaba el régimen de Maduro a punto de caer, de caramelo, va Biden, le lleva la bombona de oxígeno, le arropa y le ayuda a mantenerse. Esto no es normal. Esto de los demócratas no es ni medio normal. No es que Donald Trump sea la panacea de todo, pero por lo menos tiene sentido común. Y esto es el sentido común, lo tienen marcado por el comunismo y el cártel de Puebla. Esa es la realidad. Vamos a seguir, amigos, vamos a seguir porque Estados Unidos, atención, mueve ficha. Estados Unidos mueve ficha para acorralar la dictadura de Nicolás Maduro. Dice, la victoria electoral de Trump amaga con endurecer la posición de Washington, sobre todo después de que eligiera al senador Marco Rubio, de origen cubano, como futuro jefe de la diplomacia, según expertos. Estados Unidos mueve ficha para estrechar el cerco sobre el dictador venezolano Nicolás Maduro con un proyecto de ley que prohíbe firmar contratos, como hemos dicho antes, con empresas que realicen negocios con cualquier gobierno de este país no reconocido por Estados Unidos. Es el principio de fin. O sea, esta dictadura cutre comunista de Venezuela, que vaya contando los días, que esto se ha acabado. Y también esa oposición ambigua, colaboracionista, que en un momento determinado Trump le dice vamos a hacer una intervención y dicen que no, que ellos se encargan, que se acabó de aprovecharse del pueblo venezolano, que ha llegado al final, que tiene que llegar la dignidad a Venezuela. Y estos politicastros de tercera, que unos y otros han hecho que la gente en Venezuela esté comiendo del cubo de la basura. Que ya está bien, que la gente se merece otra cosa, señor Magán. Sin duda, la dignidad, como bien dices, llegará a Venezuela en el momento que llegue la libertad.
la libertad que tanto ansías. Recordemos que tenemos a más de 7 millones, cerca de 8 millones de venezolanos fuera de su país a consecuencia del desastre que ha ocasionado este régimen comunista, que ha llevado a uno de los países más ricos del mundo y una de las primeras potencias de Iberoamérica a ser un país en bancarrota permanente y con los niveles de violencia que ahora se han mitigado un poco a niveles absolutamente desbordados. Lo que tú decías, Jesús Ángel, es muy interesante. Marco Rubio, si se confirma como el secretario de Estado, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores de la administración Trump, va a ser muy beligerante. Es un cubano, senador en Florida, y un hombre que siempre ha estado en la primera línea de fuego, en la primera trinchera de combate contra el comunismo en Cuba y contra los regímenes procubanos y pseudocubanos que hay en Iberoamérica. Yo creo que eso es un paso importantísimo y espero que en los muchos frentes que va a tener abiertos en los primeros meses de mandato del gobierno del señor Trump, una de estas líneas de actuación sean absolutamente prioritarias. Necesitamos a una Venezuela libre y tenemos que estar permanentemente gritando a través de los medios de comunicación, a los medios de comunicación libres como es este, como es Distrito TV, que tenemos que conquistar nuevamente la dignidad a través de la libertad en Venezuela. Pues atención, que la dama de hierro, nuestra querida María Corina Machado, que tiene más bemoles que la mayoría de los maricomplejines de la oposición venezolana, esos corruptos que han colaborado con el régimen, pues le está echando un valor impresionante. Un valor impresionante. No solo, amigos, porque es una referencia, María Corina, de lo que es la resistencia y la libertad en toda América y toda Europa, sino que ha tomado una decisión y sabe que para echar a este sátrapa tercermundista y asesino necesita la ayuda de Estados Unidos. Atención lo que dice. La dama de hierro venezolana pide a Trump que salve la democracia de su país. Más claro, el agua. Necesitan la intervención del único país en el mundo, porque de Europa no se puede esperar nada. Europa es un continente, o la Unión Europea, a la deriva, que como no reaccione radicalmente en breve, pues va a ser el caos absoluto con la sustitución de su población. Pero Estados Unidos, amigos, ha reaccionado con un Donald Trump que sí es capaz de tomar medidas y que en esta ocasión no van a... Si Donald Trump dice que va a hacer o va a ayudar en esto y nuestro, María Corina Machado ha dicho que adelante con estas palabras. Adelante, lo que se tenga que hacer, hay que hacerlo, pero hay que salvar a Venezuela de esta narcodictadura asesina, criminal, terrorista, que encima es una amenaza para los Estados Unidos, metiendo terroristas de Hezbollah, de Hamas y el famoso Tren del Agua. Tren del Agua, exactamente. Yo creo que más que salvar la democracia, habría que decir devolver la democracia al país. Donald Trump tiene una obligación con los... incluso tiene una obligación, te diría, con sus votantes latinos. Los votantes latinos que siguen votando... Bueno, para Donald Trump son hispanos. Hispanos, perdón. Es que sí. Vamos a hablar ya... Exacto. A la gente que nos está viendo... A ver, cámara 1, cámara 1. No existen. No hubo ninguna provincia romana. No hubo ninguna provincia romana en América. No. Sí. En América hubo novohispanos. Sí. Y es que eso de latinos es un término francés que lo que pretende es dividir a los hispanos y el concepto de madre patria que da sentido a Hispanoamérica. Vamos a hablar, porque es verdad, el lenguaje es muy importante para vencer la batalla. Sin duda, no, y además tienes toda la razón del mundo, tú que has defendido en esos términos en tus publicaciones, no solamente lo has defendido tú, sino que el propio Donald Trump en la campaña electoral que tuvieron recientemente, con el resultado que todos conocemos, preguntó en uno de los mítines que qué se creían, si eran latinos o hispanos, y todo el mundo gritó hispanos, hispanos, hispanos. Entonces, en la votación, el resultado de las votaciones siguen siendo mayoritariamente, pero
pero muy poquito, es decir, ya están, me parece, en 55-45, cuanto antes el 45% de votos hispanos va a Trump y el 55% sigue yendo todavía a los demócratas. Por eso te digo que no solamente es una actitud de conciencia por parte del gobierno de Donald Trump, sino también de compromiso con sus propios electores, con la gente que le ha votado, que probablemente le ha votado por las políticas que quieren llevar a cabo y sobre todo por la conquista de libertad en muchos de los países de lo que proceden estos hispanos, de Venezuela, de la propia Cuba, evidentemente, de los nicaragüenses, que hay toneladas de nicaragüenses en Estados Unidos y de otros países que coquetean con los regímenes comunistas, como bien hemos dicho. Tiene unos meses que van a ser fascinantes de vivirlos y que van a requerir mucho esfuerzo por parte de la administración norteamericana. Pues vamos a seguir, amigos, porque la victoria de Donald Trump, a pesar de Biden, amigos, y de permitir, que luego lo veremos, a pesar de Biden de permitir a Ucrania utilizar misiles de largo alcance e intentar provocar una tercera guerra mundial, a pesar de eso, yo creo que va a cambiar la situación en Hispanoamérica de forma radical. Dice lo siguiente: Trump perfila una operación especial contra cárteles en México. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido hermano mexicano, a don Federico Berrueto. Buenas noches, ¿cómo está usted? Saludando desde México, tu hermano Federico. Don Federico, ¿cuál es ese plan especial de Donald Trump contra los cárteles asesinos de la droga en México? Bueno, lo primero que pretenden las autoridades norteamericanas, sea Biden o Donald Trump, es que el gobierno de México haga su trabajo. Finalmente es un problema de México y de los mexicanos. Claro, tiene consecuencias hacia el país vecino, que además es el principal consumidor de las drogas que se exportan ilegalmente. Pero aquí, digamos que el principio de la solución no es que tengan que intervenir militar, policíacamente, no, de lo que se trata como solución es que las autoridades mexicanas hagan su trabajo. Y creo que ha sido sumamente pernicioso el que un presidente como López Obrador haya difundido esta política de abrazos no balazos, que llevó a un extremo, por un lado, a la militarización de la seguridad pública, que es un curso muy arriesgado, con muchos problemas, muy polémico, pero por otro lado, a la complacencia, es decir, se militariza, pero no se actúa, y con ello el balance ocurrido en México es sumamente negativo, no solamente por los miles de asesinatos que ocurren cotidianamente, sino también por la extensión, porque el crimen organizado, con o sin violencia, se está creciendo, se apodera de regiones amplias, y estimo yo que la principal preocupación en materia de seguridad es la pasividad del gobierno mexicano frente a los criminales. Otra noticia, porque hablan que Tom Homan, el hombre que dijo que los cárteles serán erradicados de la faz de la tierra, será el zar fronterizo de Trump. Este tal Tom Homan, ¿qué pretende hacer en esa frontera? Y además, bueno, después de esa amenaza clara, como has dicho, seguramente que utilice medidas económicas más que militares, pero ¿cómo va a afectar todo esto a la relación de México y Estados Unidos con Tom Homan? Bueno, puede afectarla y mucho si hay acciones unilaterales. Puede afectarla y mucho si México no cumple su responsabilidad con los mexicanos. Desde luego también con los países vecinos y no se diga con su principal socio comercial. México tiene compromisos que tiene que honrar y uno de ellos es la seguridad fronteriza. Y México no ha estado cumpliendo. Lo primero que se debe entender en México es que esta complacencia expone gravemente al país, y más con el curso que ha tomado la política norteamericana, donde no van a tener la paciencia
que ha tenido este gobierno norteamericano y que ellos de pronto entrarían a una postura mucho más agresiva, más activa, y desde luego no descarto la posibilidad que las autoridades norteamericanas empiecen a utilizar medidas ejemplares a manera de demostrar al gobierno de México que no se está jugando, que están decididos a actuar con todo. Creo que aquí el problema, si me permites decirlo, es cómo interviene el tema migratorio. Y creo que aquí el gobierno norteamericano, sobre todo el gobierno de Biden, se ha dejado chantajear por algo que además ni siquiera se ha cumplido. Es decir, las autoridades mexicanas cumplen con contener el flujo de migrantes, cosa que, insisto, no ha ocurrido, pero por otra parte los dejan en libertad a las autoridades mexicanas para hacer lo que les plazca en política internacional, en política interna, en política de seguridad. Y ahora el problema de la seguridad es el principal problema, no solamente en la relación bilateral, sino para los mismos mexicanos. Las muertes se cuentan por miles. El país vive virtualmente en un estado de guerra civil. Pues don Federico, como siempre, un placer tener aquí en América Directo y reciba un gran abrazo. Muchas gracias. Te saludo y saludo al auditorio por tu amable conducto. Muchísimas gracias, don Federico. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque vamos a hablar, amigos, del lío que ha creado Biden en la guerra de Ucrania, dándole misiles de largo alcance a Ucrania para que ataque Rusia, cuando Trump parecía que iba a traer rápidamente una paz. Parece que el Deep State, este globalismo, este mundo woke, no le interesa que haya paz en Ucrania. Ellos piensan que hay que seguir con la guerra. Y luego hablaremos del equipo que está creando Trump. Igualito que los sacamantecas del gobierno de España. Igualito. Y luego las televisiones de aquí, de España, criticando. O sea, solo con que esté Elon Musk, vale más que todos los ministros ineptos que tiene Sánchez. O sea, que esté Elon Musk, un genio, y todos los demás que están poniendo, amigos, en el gobierno, gente de máximo nivel, yo creo que es que ni en sueños en España, después de ver al gobierno de Sánchez, a la Pilar Alegría, a la Yolanda Díaz, a la Marichusma Montero, amigos, es que ya está bien de la manipulación mediática que nos está llevando a esto, al desastre de Occidente, al desastre de España y a que los cárteles de la droga y el crimen internacional dominen nuestro planeta. Pues no. Donald ha dicho que hasta aquí hemos llegado. Todo esto después de publicidad. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días
podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Pues ya hemos vuelto de publicidad y el mundo está en vilo. El mundo está en vilo después de que Biden, no Biden, porque el pobre Biden, el pobre ya está senil, creo que no hay que criticarle, sino la basura que le controla como un pelele, esa basura, pues ha dicho a Ucrania, ahora que va a llegar un acuerdo de paz, que lance misiles de largo alcance. No lo entiende nadie. Y ojo, que bueno, no creo que Putin pues mande bombas nucleares ni nada por el estilo. De hecho, bueno, el embajador de Estados Unidos en Kiev ha dicho que vaya retirando toda la gente porque se espera un gran ataque, pero seguramente que sea con armas convencionales. Aquí, amigos, no es cuestión de quién tiene razón. Putin, Zelensky, etcétera. La cuestión es que ya han muerto 1 millón de personas, 1 millón de personas, y esta guerra tiene que terminar. Y lo que no puede derivar esta guerra es una guerra mundial. Ya empezó en la Primera Guerra Mundial con el asesinato del heredero al trono al Imperio Austriaco. Y de un asesinato murieron 10 millones de personas cuando solo había metralletas, cañones y fusiles. Imagínense ahora lo que puede pasar con bombas nucleares. Miren lo que dice la noticia. Dice, Putin mete miedo para ganar tiempo hasta la llegada de Trump a la Casa Blanca. Y yo creo que mete miedo con sentido, ¿no? El señor Magán. Estaban a punto de empezar unas negociaciones para que se acabara todo esto y Trump, y Biden, da autorización a que lancen misiles de largo alcance, que puede esto degenerar en algo que nadie espera, ¿no? Sí. Bueno, primeramente, felicitarte a ti y felicitar a la cadena y felicitar a Federico Berrueto porque realmente es muy valiente. Decir las cosas que dice desde allí, desde México, como está el país, es realmente ser muy valiente. Y yendo al tema de Putin y Biden. De Putin no se puede esperar nada bueno. O sea, que hay que tener mucho cuidado. Es decir, es un individuo que es un personaje que tiene a su país, le ha metido en una guerra, le ha metido en un conflicto, ha mandado, como bien dices tú, a miles de jóvenes rusos a la muerte. O sea, está matando, hay días que mueren entre 1.700 y 1.900 soldados rusos en los distintos frentes que hay abiertos ahí en el conflicto de Ucrania. Entonces, eso es tremendo, por una parte. Y luego, por otra parte, es cierto que Biden ha hecho algo sorprendente, porque la autorización para la utilización de los misiles las podía haber dado en mitad de su mandato y no al final del mandato cuando ha perdido las elecciones, porque le está dejando está dejándole un marrón, que ya lo tenía, no quiero decir que no fuera un marrón la guerra de Ucrania, al señor Biden tremendamente. Pero se está complicando la situación, primero por la aparición de los 10.000 soldados esos norcoreanos que han ido a combatir en la zona de Kursk. 50.000, ¿no? 10.000, decían 10.000. 10.000 confirmados. 10.000 que están combatiendo, pero que van a mandar 50.000. Bueno, pero por ahora hay 10.000 en la zona de Kursk, que es la zona invadida por los ucranianos a la Rusia de Putin. Pero es que esta misma tarde hemos sabido, y ya se ha utilizado, que los misiles han dado la autorización
el Reino Unido y Francia para que puedan utilizar sus misiles. Y, y los ingleses, los misiles ingleses ya se han utilizado a lo largo de este día, de hoy, día 20 de noviembre, un día especialmente memorable para la memoria de este país. Se han utilizado y se han enviado dentro del territorio ruso. Es decir, es una situación muy complicada. Y estamos en un momento en que la geopolítica lo que necesita es la serenidad de estadistas, de grandes estadistas. Es decir, de gente que se siente, por lo que tú dices, para no bordear lo que puede ser la Tercera Guerra Mundial. Porque no olvidemos que aparte de la guerra de Ucrania, que la habíamos abandonado los medios de comunicación, las portadas de los medios de comunicación, por lo menos en España y en gran parte de Europa, tenemos el conflicto con los iraníes y los israelitas. Es decir, que no es con Hezbollah y con los palestinos, es con Israel y con Irán, que es el gran manipulador de estos movimientos terroristas que hay en territorio israelita. Es que, bueno, y sobre todo, estamos hablando de que ya te vas a ir fuera del gobierno y pareces que lo que quieres provocar es que explote, se salte todo por los aires. Sobre todo porque al final esto es una guerra entre dos frentes, Occidente y Oriente, en este caso, Rusia, China, Irán, etcétera, etcétera, que llega el momento de pararlo. Porque sabe cómo se empieza, pero como no se acaba. Sí, pero no podemos olvidar una cosa, Jesús Ángel, es decir, estamos defendiendo valores que para nosotros son inamovibles, es decir, la libertad, la propiedad, la libertad de expresión. Sí, pero con una guerra nuclear se acabó. Eso evidentemente, claro. ese riesgo lo que tenemos. Eso está claro. Pero los países que están en el otro lado de la trinchera, por decirlo de alguna manera, representan lo peor. Es decir, ahora mismo, porque las cosas pasan algunas veces desapercibidas, al director de uno de los medios de comunicación más importantes y que ha defendido la democracia en Hong Kong, le van a meter casi cadena perpetua. Hay actitudes que son de regímenes autocráticos y desafortunadamente nosotros estamos ahí. El gobierno del señor Trump tiene unos retos formidables que yo no sé si vamos a poder aguantar hasta que tome posesión en enero, y le vamos a pedir que anticipe esa posesión, porque ya todo el mundo da por descontado, lógicamente, al gobierno del señor Biden, y queremos a ver qué actitudes tiene el señor Trump con los problemas que este mundo tiene en estos momentos. Pues vamos a seguir, amigos. ¿Quién es quién en el gabinete de Donald Trump? Vamos a analizar quién es quién. Pues tenemos al vicepresidente, al señor Vance, 40 años, será el vicepresidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2025. Es senador por Ohio, es abogado de profesión. Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos. Rubio defiende la mano dura y ha sido partidario del intervencionismo estadounidense en el exterior, aunque cada vez más moderado. Peter Hegseth, secretario de Defensa. El anfitrión del Fox News, Peter Hegseth, de 44 años, es nominado de Trump para tomar el cargo de Secretaría de Defensa. Es veterano de la guerra de Afganistán, igualita que Margarita Robles. Doug Burgum, secretario de Interior, es el actual gobernador de Dakota del Norte. Lidera el Departamento de Interior. Robert F. Kennedy, secretario de Salud. Sean Duffy, secretario de Transporte. En definitiva, amigos, Donald Trump se está rodeando, estamos hablando también de Elon Musk, etcétera, etcétera, no vamos a tratar todos, pero se está rodeando de la creen, de lo mejor de los Estados Unidos y sobre todo de gente que no sean traidores. O sea, porque por ejemplo el vicepresidente que tuvo en las anteriores, cuando gobernó legislatura, fue un traidor que le traicionó, mucha gente le traicionó. El que llevaba el tema de salud le traicionó. Es que para hacer lo que quiere hacer Donald Trump necesita lealtad. Total. Sí, porque lo que no va a pretender es, primero, lo que quiere es acabar con todas las guerras. Segundo, que Estados Unidos tire para adelante. Y tercero, por supuesto, si Estados Unidos va bien las cosas, al final va bien las cosas al resto del mundo. Ojalá sea así. Solo decir una cosa, poner en el relato que has hecho, y has puesto varios nombres, solo uno que ha tenido mucha polémica y sobre todo mucho
le están dando mucha calle a los medios de comunicación progres aquí en el resto del mundo occidental, me refiero, que es el Peter Higgins, el periodista de 44 años de la Fox, que le van a dar el Pentágono. El Pentágono son 800.000 millones de dólares de presupuesto. Tiene 3 millones de empleados, de los cuales 1.300.000 son militares, de los cuales el 17% son mujeres. Bueno, este señor, que le ponen en duda porque es muy joven, porque no tiene ninguna experiencia militar, fue número 1 en Princeton y estudió en Harvard. Igualita que Pilar Alegría. Estudió en Harvard con unas notas inconcebibles, es decir, son gente muy lista, muy preparada, que tendrá capacidad y sensatez como para afrontar determinadas situaciones de riesgo y determinados y las situaciones geopolíticas a las que se enfrenta el gobierno de Donald Trump. Y luego hay personajes que parecen ser muy histriónicos, pero que son tipos que han creado imperios. El señor Elon Musk, es decir, el señor Elon Musk, podemos decir todo lo que queramos, pero cientos de millones de ciudadanos del mundo, no solamente de Estados Unidos, conducen sus coches, conducen unos coches que están... y utilizan sus satélites. Exacto, sus satélites. Mi GPS funciona fenomenalmente y los automóviles eléctricos, que podemos ponerlos en duda, su posibilidad de crear más contaminación alta, pero están contribuyendo a enfrentarnos, claro, exacto, al desarrollo y a enfrentarnos con el tema de la situación climática en el mundo. O sea, que decir que, vuelvo a repetir, yo creo que en los últimos años nunca se ha tenido tanta expectación por la llegada de un presidente a la Casa Blanca como el segundo mandato del señor Trump. Y por último, él comienza su mandato con 78 años. Es decir, no olvidemos que es un hombre muy mayor. Ojalá dure todo su mandato y se prolongue su vida todo el tiempo que Dios le dé. Pero tenemos el riesgo de que no cumpla su mandato. Y el vicepresidente que ha nombrado, a mí me parece un tipo de garantía. Le quería hacer una pregunta, muy rápido, 30 segundos, simplemente. Esto sería como que en España, pues que en vez de poner a Irene Montero, pusieran al dueño de Mercadona o al dueño de Zara como ministros, sí, no a estos sacamantecas que tenemos, ¿no? Sí, probablemente. Eso es un logro, o sea, sí, que consiga que alguien que es multimillonario, que ha generado imperio, que tiene una capacidad de gestión brutal, dirija pues un ministerio, eso es un logro, no poner estos ministros que no valen ni para jugar en el recreo. Sí, pero en España primero, poca gente de la que se dedica a la política ha gestionado o empresas o ha creado proyectos o ha trabajado más allá de ser funcionario público por ser profesor de la universidad, por ejemplo. Pero quiero decir que no es así, ese espíritu... Yo envidio el protestantismo en ese sentido, es decir, el sentido del valor que le dan al trabajo y el valor que le dan a las iniciativas privadas de todo tipo. Y en este caso va a ser un gobierno que puede privatizar muchos, en teoría, quiere decir que puede incorporar a muchos ciudadanos norteamericanos, líderes en sectores que no han gestionado, o sea, quiere decir que no han vivido de la política nunca. Y vamos con la última de todos, amigos, porque Donald Trump ha recogido el guante de María Conida Machado. Dice este tuit: Donald Trump ha dicho que buscará derrocar al tirano de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de que haya liberado a la peligrosa pandilla del Tren de Aragua en Estados Unidos. Señor Magán, o sea, es que claro, cuando le han hecho una guerra híbrida a los Estados Unidos, metiéndole 5 millones de inmigrantes sin control por las fronteras, que había sido una auténtica invasión, cuando Nueva York ahora mismo prácticamente está en bancarrota porque ha intentado hacer ayudas sociales a esas llegadas masivas de ilegales, cuando les han metido los delincuentes del Tren de Aragua, que son infiltrados de Maduro, que les ha soltado a toda la chusma que estaba en la cárcel, cuando vemos también que le mete por esa frontera sur, le mete a la gente de Hezbollah, de Hamas, espías de Irán, etcétera, etcétera. Claro, Venezuela se ha convertido directamente en un problema de seguridad para los Estados Unidos. O sea, no es
que Maduro esté oprimiendo a su pueblo, que haga lo que quiera, que trafique con droga, que también perjudica a los Estados Unidos, sino que ya está interfiriendo directamente con una guerra híbrida en los Estados Unidos de América. Esto lo tiene que parar sí o sí, porque si no, pues puede pasar cualquier cosa. Bueno, eso es un derivado de la política de bonismo por parte de la izquierda y los progres. Es decir, ayer el presidente de Canadá, el señor Trudeau, dijo que se acabó eso de las puertas abiertas para todo el mundo y que iba a empezar a poner determinadas dificultades a la inmigración abierta. En los Estados Unidos es una barbaridad, es una locura. Pero al margen de que es un problemazo, es el resultado de algo tan esencial como que la gente que quiere vivir mejor no se va a Cuba, no se va a Rusia, no se va a Corea del Norte, no, se va a Estados Unidos con un riesgo tremendo, porque hay gente que pasea, o sea, camina todo Centroamérica para llegar a la frontera con los Estados Unidos. Evidentemente que hay malandros que van allí, lógicamente, porque ya lo hizo el señor Fidel Castro. Cuando la crisis de los balseros soltó a toda la gente que estaba en las cárceles de Cuba y los mandó para Estados Unidos. Y aquí están haciendo lo mismo. Tenemos unos meses por delante que van a ser, Jesús Ángel, fascinantes desde mi punto de vista. Pues señor Magán, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí en América Directo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y amigos, nos tenemos que despedir. El programa ha sido apasionante, pero nos tenemos que despedir. La próxima semana más, aquí en América Directo.